Las mujeres son tan capaces de causar el caos como los hombres, desde la asesina de bebés hasta la mujer que no quería divorciarse. Hablemos de las 15 mujeres más peligrosas de la historia. Número 15. Amelia Dyer. Una granjera de bebés que asesinó al menos a 200 bebés durante la época victoriana. En el Reino Unido se la conocía popularmente como la granjera de bebés de Reading. Aunque Dyer tuvo una infancia dura, era hija de un zapatero local y tuvo que cuidar de su madre, enferma mental. Se esforzó por convertirse en enfermera diplomada y comadrona. Pero como enfermera, Dyer prefirió utilizar sus habilidades para deshacerse de bebés. Durante la época victoriana, la cría de bebés era una práctica común y lucrativa. Consistía en aceptar bebés no deseados de madres solteras a cambio de una tarifa. Bajo el pretexto de cuidarlos, estos niños eran maltratados e incluso asesinados. Dyer se introdujo en este mundo empresarial tras conocer la práctica a través de una colega. Al principio, dejaba que los niños a su cargo murieran de hambre y abandono. Más tarde, comenzó a drogar a los bebés con un jarabe con opiáceos o a estrangularlos. Sin embargo, en 1879 fue descubierta por un médico que reveló la cantidad de bebés que morían bajo su cuidado. A pesar de esto, solo fue condenada a 6 meses de trabajos forzados por negligencia. Después de ser liberada, retomó su actividad sin la ayuda de médicos para emitir certificados de defunción y comenzó a deshacerse de los cadáveres en el río Támesis. Este acto finalmente la llevó a la ruina. Se encontró el cuerpo de un bebé en el río, el cual fue rastreado hasta Dyer. También se recuperaron varios bebés más del río con cintas blancas en sus cuellos. Dyer se declaró culpable de un asesinato y fue condenada a morir en la horca. Amelia Dyer fue ahorcada el 10 de junio de 1896. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas ningún video nuevo. Número 14. Elizabeth Bathory. En el número 14 se encuentra Elizabeth Bathory, la asesina en serie femenina más prolífica según la clasificación de los récords mundiales Guinness. Supuestamente torturó y asesinó a más de 600 mujeres entre 1585 y 1610. Elizabeth Bathory, condesa húngara, nació en 1560 en el seno de una destacada nobleza protestante de Hungría. Entre sus parientes había un tío y un sobrino que eran rey de Polonia y príncipe de Transilvania, respectivamente. Se casó con un conde y le dio 4 hijos entre 1585 y 1595. Algunos años después de la muerte del conde, en 1604, una letanía de crímenes contra sirvientas y mujeres menores de la nobleza se dirigió contra Bathory. El rey Matías, rey de Hungría, ordenó a su primo, el conde Palantino de Hungría, que investigara las acusaciones. Tras tomar declaración a diferentes personas que vivían cerca de su hacienda, determinó que Bathory había torturado y asesinado a más de 600 niñas y mujeres. Con la complicidad de sus sirvientas, las desnudaba, las torturaba clavándoles agujas en los dedos o azotándolas con ortigas urticantes y las obligaba a tomar baños de hielo mortales durante el invierno. En 1609, Bathory y sus sirvientas fueron detenidas. Los sirvientes fueron juzgados y 3 de ellos ejecutados. A pesar de las pruebas sustanciales contra Bathory, ella nunca se enfrentó a un juicio, ya que su familia era muy influyente durante el periodo. En su lugar, fue confinada en sus aposentos, donde permaneció hasta su muerte en 1614. Número 13. Maria Licciardi. Una notable mujer criminal que dirigió el sindicato del crimen de Camorra en Nápoles. Apodada la Madrina, la Pimpinela Escarlata de Italia y la Piccolina, la Niña Pequeña. Uno solo puede imaginar qué le valió tantos apodos. Maria Licciardi es una jefa de la mafia italiana célebre por su implicación en organizaciones dirigidas por la mafia, el amaño de subastas y la recepción de fondos ilegales. Procedía de la familia criminal Camorra de Italia. Los Camorra son un grupo de clanes criminales con un historial de conflictos internos macabre. Sin su marido ni sus hermanos, asesinados por clanes rivales, se hizo cargo de los negocios de la mafia y dirigió el sindicato desde Nápoles.
Más tarde pediría la paz con los otros jefes para poner fin a las pérdidas comerciales que a menudo arrastraban las rencillas del pasado. De repente, su clan y otros grupos se vieron envueltos en un gran escándalo de drogas que creó desavenencias. Esto llevó al asesinato de numerosos hombres de su grupo. En venganza, ordenó a sus homólogos masculinos que llevaran a cabo asesinatos masivos, incluido el bombardeo de una fiscalía. Estos actos la situaron en las listas policiales de los 30 criminales más buscados de Italia en 1999. Sin embargo, Licciardi pasó a la clandestinidad y estuvo continuamente protegida por una sólida red. Más tarde fue detenida en 2001 tras ser parada mientras conducía un coche cerca de Nápoles. Fue condenada por delitos relacionados con organizaciones mafiosas y más tarde fue puesta en libertad en 2009. Número 12. Melissa Calderón. Presunta narcotraficante mexicana, asesina y ex líder de las Vensueras Especiales de los D-Mills, un grupo de matones del cártel de Sonora. Melissa es hija de José y Alma Calderón. Comenzó oficialmente su carrera criminal en 2005. Primero, empezando con el cártel de Sonora, se convirtió en la líder del cártel de Dámaso, que era una rama del cártel de Sonora. Por desgracia, el líder del cártel, el Grande, mató a su primer novio y la destituyó por la fuerza de su rango en lo que podría considerarse un ataque de represalia. Calderón se convirtió en la líder de las Forenza y emprendió una guerra interna contra el Grande junto a su nuevo novio, Héctor Gómez El Gino, al que convirtió en su segundo al mando. Se la acusa de haber cometido más de 150 asesinatos en México a lo largo de 10 años. Estos incluyeron también múltiples ataques violentos en la zona turística de Baja California. Se rumorea que algunos policías corruptos la ayudaron. La policía detuvo a Calderón cuando estaba a punto de embarcar en un vuelo en 2005. Se rumoreó que su novio más reciente la delató al compartir información de inteligencia que llevó a su captura. Fue juzgada y condenada a prisión. Actualmente está alojada en una prisión de máxima seguridad donde espera permanecer el resto de los días. Número 11. Angie San Clemente Valencia. En el número 11 se encuentra Angie San Clemente, a la que también se podría llamar la modelo de la cocaína. Angie San Clemente es una antigua supermodelo colombiana que una vez soñó con alcanzar la fama desfilando en la pasarela y viviendo una vida de lujo. Por desgracia, su carrera como modelo terminó abruptamente tras ser condenada por un tribunal argentino por su implicación en un tinglado de cocaína. Originaria de Colombia, San Clemente empezó como reina de la belleza y modelo de lencería, e incluso se clasificó para el concurso Reina Internacional de la Belleza del Café en 2000. Sin embargo, 2 días después fue destronada tras descubrirse que estaba casada. Tras pasar 8 años en México, se trasladó a Buenos Aires con Nicolás Hualco, su novio argentino. Su caída comenzó en diciembre de 2009, cuando fue detenida otra modelo, María Noel López Iglesias, interceptada en un vuelo de Argentina a México con una maleta que contenía 55 kilogramos o 121 libras de cocaína. Al interrogarla, confesó ser cómplice de San Clemente, que fue detenido menos de un año después en un hostal de Buenos Aires, donde se había alojado. Bajo un nombre falso, San Clemente reclutaba a jóvenes mujeres mulas de la droga para introducirla de contrabando en Europa. Se informó de que era la cabecilla de uno de los mayores sindicatos de la droga del mundo. Finalmente fue encarcelada. Ese mismo año fue detenida. Al cabo de 3 años, fue puesta en libertad, deportada a Colombia y se le prohibió regresar a Argentina. Número 10. Griselda Blanco. Una traficante de cocaína colombiana con un vasto imperio en los años 70 y 80, cuando Pablo Escobar aún no había encontrado su lugar en la industria de la cocaína. Nacida en 1943, Blanco, también conocida como la madrina de la cocaína, la madrina y la viuda negra, creció en la pobreza. Se dice que se aventuró a delinquir ya a los 11 años. A los 11, se vio implicada en un caso de secuestro en el que supuestamente disparó a la víctima después de que su familia se negara a pagar el rescate a pesar de su riqueza. Tras huir de casa, empezó a saquear en Medellín, tras lo cual emigró a Estados Unidos.
Bajo una identidad falsa, se estableció como madrina de la cocaína, eliminando a su competencia. Por lo tanto, no es de extrañar que a principios de la década de 1980, Blanco se hubiera convertido en una pieza clave de las guerras de la droga en Miami, conocidas sobre todo como las guerras de los vaqueros de la cocaína. Se convirtió en una de las mujeres más mortíferas, cuya reputación hizo que el miedo recorriera la espina dorsal de mucha gente. Blanco fue señalada en cientos de asesinatos y matanzas que barrieron la ciudad de Miami en ese periodo. En 1985, Blanco fue detenida por la DEA y acusada de conspiración para fabricar, importar y distribuir cocaína. Fue declarada culpable y condenada a 15 años de prisión. Mientras cumplía su condena, también fue acusada de 3 cargos de asesinato en primer grado en Florida. Blanco se declaró culpable en 1998 y fue condenada a 20 años de prisión. Número 9. Aileen Wuornos. En 1991, Aileen fue reconocida como la primera mujer asesina en serie de Estados Unidos. Aunque comúnmente se cree que todos los asesinos en serie son hombres, Aileen demuestra lo contrario. Nació el 20 de febrero de 1956 y tuvo una infancia difícil, siendo hija de Leo Pittman, un asesino de niños sociópata que falleció en prisión. Durante su vida, Aileen se volvió prostituta y asesina. También cometió delitos como falsificación de cheques, posesión ilegal de armas, robo de coches y atracos a mano armada. Esto generó un historial criminal y vivió en la calle y en moteles. Mataba a los hombres que la recogían, alegando que era en defensa propia ante intentos de acoso sexual. Asesinó al menos a 7 hombres entre 1989 y 1990 en el centro de Florida, robándoles el coche antes de matarlos a tiros. En 1986, Wuornos comenzó una relación con Tyria Moore y ambas vendían objetos robados en casas de empeño de Florida. Durante una investigación por asesinato, la policía encontró objetos pertenecientes a la primera víctima de Wuornos, Richard Mallory, en una casa de empeños local. El recibo mostraba la huella del pulgar de Wuornos. En 1991, Wuornos fue arrestada en un bar de moteros de Harbor Oaks, Florida, y admitió haber matado a sus víctimas en defensa propia. Sus seguidores la elogiaron por luchar contra la agresión masculina. Un año después, admitió haber matado a sus víctimas por lucro y no en defensa propia, como había afirmado anteriormente. Fue ejecutada mediante inyección letal. Número 8. Juana Barraza. En el número 8 se encuentra Juana Barraza, una asesina en serie y estafadora mexicana acusada de matar a más de 49 personas. Juana Barraza nació de un agente de policía cuya esposa era una prostituta alcohólica. Su madre la abandonó cuando aún era una niña. A los 12 años, su madre la alcahueteó a un hombre a cambio de 3 botellas de cerveza. El hombre, José Lugo, abusó de Barraza durante 4 años. Tras la muerte de su madre, Barraza se marchó a Ciudad de México, donde tuvo 4 hijos. Tras varios matrimonios fallidos, su primer hijo murió en un tiroteo entre bandas a la edad de 24 años. Entre los años 80 y 90, trabajó como luchadora enmascarada bajo el alias de la Dama del Salincio, traducido como la Dama del Silencio. Ante la falta de liquidez, Barraza recurrió al robo y al hurto en connivencia con una amiga, Araceli Tapia Martínez. En 2000, se retiró de la lucha libre y comenzó a asesinar brutalmente a ancianos en Ciudad de México. Se hacía pasar por enfermera para ganarse su confianza, luego los golpeaba, estrangulaba, robaba sus pertenencias y se quedaba con algunos objetos como trofeos. Al principio, la policía descartó la posibilidad de un asesino en serie, pero en 2003 admitieron esa posibilidad después de reunir pruebas suficientes y testimonios de testigos. En 2006, fue arrestada mientras abandonaba la escena de un asesinato. 3 años después, fue juzgada por 30 asesinatos y declarada culpable de 16. Actualmente cumple una condena de 759 años de prisión y podría obtener libertad condicional en 2058 cuando cumpla 100 años. Número 7. Estíbaliz Carranza. El escalofrío del helado de Estíbaliz Carranza no da placer. Este da una congelación cerebral que revienta la cabeza.
Viendo la cara bonita de Estíbaliz, uno no pensaría que fuera capaz de las cosas inhumanas que hizo, ya que también dirigía un exitoso negocio de helados en Austria. Estevala mató a su marido en 2008 y asesinó a su novio 2 años después a sangre fría. Según los informes, tras disparar a ambos hombres con la misma arma, los cortó en varios trozos con una motosierra. No se detuvo ahí. Siguió adelante y guardó los cuerpos desmembrados en congeladores situados en el sótano de su heladería. Unos obreros de la construcción descubrieron accidentalmente su secreto en 2011. Alertaron a la policía inmediatamente después de ver los cadáveres en el sótano de Estíbaliz. Sin embargo, ella escapó por poco de la policía y huyó a Italia. Finalmente, fue detenida en casa de su nuevo novio músico callejero y llevada de vuelta a Austria para ser juzgada. Al ser interrogada sobre sus casos de asesinato, confesó haber matado a su exmarido porque era cruel y vago y no podía darle una familia. Estíbaliz, una mujer con problemas mentales, fue condenada a cadena perpetua por matar a su novio y se determinó que era peligrosa. Originalmente iba a cumplir su condena en una institución mental en Austria, pero fue trasladada a una prisión masculina en Aston en 2017. ¿Qué opinas de encerrar a una mujer en una prisión masculina? Déjanos saber en los comentarios. Número 6. Marie Manning. Marie nació en el seno de una familia de campesinos en Laosienne, Suiza. En 1821 fue enviada a Inglaterra por sus padres para trabajar como criada. Sin embargo, a una edad temprana, Marie se enamora del posadero de su jefe, Frederick Manning, y se casa con él. Más tarde, la pareja se hace íntima amiga de un avaricioso prestamista, Patrick O'Connor, famoso por cobrar intereses exorbitantes por sus préstamos. Un fatídico día, o deberíamos decir oscuro día, fue el 9 de agosto de 1849. El matrimonio Manning planeó un plan que pasará a la historia como el horror de Burmesey. Atrajeron a Patrick a su casa para una cena amistosa en la que esparcieron su cerebro sobre la mesa del comedor con una escopeta en la nuca. La pareja escondió el cuerpo de Patrick bajo la losa de su cocina. Una semana más tarde, Marie se coló en el apartamento de Patrick, se llevó algo de dinero y acciones ferroviarias que su marido desconocía y huyó a Edimburgo. Su marido también tenía planes similares. Entró en la casa del difunto y huyó a la isla de Jersey con algo de dinero. Se inició una investigación y la pareja fue localizada y capturada en sus diferentes escondites. Ambos fueron juzgados, declarados culpables y ahorcados. El 13 de noviembre de 1849 se supo que era la primera vez que una pareja sería ahorcada junta en la historia de Inglaterra. Los rumores dicen que Marie instigó a su marido a cometer el crimen con ella y que incluso fue ella quien apretó el gatillo. Frío, ¿verdad? Número 5. Samantha Lewthwaite. Conocida popularmente como la Viuda Blanca, Samantha era como cualquier chica británica normal y corriente, impulsada por sus objetivos en sus primeros años. Pero su vida cambió cuando conoció a Jermaine Lindsay, con quien se casó en 2005. Sí, toda su vida cambió. Su marido la convirtió al Islam a los 17 años y le lavó el cerebro para que mantuviera sus creencias violentas y fanáticas. Las investigaciones demuestran que su marido, Jermaine, fue el responsable de los atentados del 7 de julio de 2005, los peores ataques jamás registrados en Londres. Se informó de que más de 56 personas murieron, mientras que más de 700 resultaron heridas en la serie de bombas que Jermaine colocó en autobuses y trenes. Jermaine fue ejecutado tras dejar viuda a Samantha. Cuando fue interrogada sobre los atentados mortales de su marido, fingió ignorancia y se hizo la sorprendida. Más tarde se descubrió que todos los atentados que organizó Jermaine fueron idea de Samantha. Sin embargo, huyó a Kenia utilizando un pasaporte falso antes de que pudieran detenerla. Continuó con sus malvados atentados en su país de acogida y desde entonces es una fugitiva buscada por MI6, MI5 y la CIA. Organizó un gran atentado con bomba contra un popular bar de Nairobi, Kenia, en 2012 y ha financiado decenas de atentados con bomba contra lugares de culto y centros comerciales. Según los informes, Samantha vive actualmente en Somalia con su notorio grupo militante Al-Shabaab.
¿Quién iba a decir que una niña cristiana bien educada podría resultar ser tan malvada? Samantha es la prueba perfecta de que la maldad puede ser algo innato. Número 4. Diana Lovejoy. La siguiente en el número 4 es Diana Lovejoy. No se deje engañar por su nombre. Esta mujer no tiene alegría. Nacida en 1972, Diana ha vivido toda su vida en Estados Unidos. Se graduó en el Instituto de Mountain View y amplió sus estudios en la Universidad de California, donde se licenció en francés, psicología, música y literatura. Trabajó como especialista principal en documentación en Nokia, tras lo cual cambió de profesión para convertirse en preparadora física. Conoció a Greg Mulbahill en un sitio de citas en 2005, tras lo cual empezaron a salir y finalmente se casaron en una boda privada en 2007. El fuego de su amor ardió poco a poco y se apagó en 2014, cuando finalmente solicitaron el divorcio. Su divorcio se prolongó durante 2 años y la maldad de Diana despertó cuando el Tribunal de Familia ordenó que compartiera la custodia de su hijo y pagara $100 mensuales por la manutención del niño. Entonces se confabula con su novio para matar a su marido, disparándole con una diana al corazón. Greg fue dado por muerto, pero escapó por los pelos y denunció su terrible experiencia a la policía. Tras su juicio, Diana fue condenada a 26 años de prisión, mientras que su novio, McDavid, pasaría 56 años entre rejas por apretar el gatillo. Lo intrigante de la historia de Diana fue que, al oír su sentencia, lloró y entró en estado de shock. ¿Qué esperaba ella de su acto de crueldad? Una mujer que puede intentar matar al padre de su hijo es peligrosa y debería enfrentarse a toda la ira de la ley. Número 3. María la I de Inglaterra. En el número 7 tenemos a María la I de Inglaterra, también conocida como la sangrienta María Moody. La primera es una de las mujeres más malvadas de la historia. Los agónicos sonidos del llanto de sus víctimas mientras ardían en las estacas eran música para sus oídos. Prácticamente lo disfrutaba. Antes de ascender al trono de Inglaterra, tuvo una gran competencia. Los políticos favorecieron inicialmente a Jane Grey para el trono y ella estaba preparada para su coronación. Sin embargo, María reunió fuerzas, hizo decapitar a Jane y se convirtió en la primera reina de Inglaterra de la historia. Su pasión hereditaria alimentó su crueldad de manera significativa. En un intento por restablecer la fe católica en Inglaterra, María I tomó la decisión de contraer matrimonio con el príncipe Felipe de España, lo cual provocó un profundo temor en toda la nación y resultó en la salida del país de más de 800 protestantes. No obstante, el punto culminante de la crueldad de María I se produjo en 1555, cuando se inició una ejecución masiva de protestantes. En un acto atroz, obligó a un arzobispo protestante, Thomas Cranmer, a presenciar cómo otros obispos eran quemados en una hoguera, para luego sufrir el mismo destino. Sin embargo, el reinado de María I fue efímero. Desafortunadamente, su vida se vio truncada debido a una enfermedad grave, específicamente cáncer de ovarios o quistes, en el año 1558. Número 2. Tamara Samsonova, también conocida como la abuela destripadora. Esta anciana de aspecto inocente es súper mortífera. Tamra mató al menos a 13 personas a lo largo de 15 años antes de ser capturada. En el año 2000, su marido desapareció misteriosamente, tras lo cual ella empezó a alquilar su apartamento a la gente. Lo misterioso es que todas las personas a las que alquiló el apartamento denunciaron más tarde haber desaparecido también. Tras la investigación, los detectives descubrieron que Tamara estaba detrás de todo. Envenena a sus víctimas y utiliza métodos espantosos pero obvios para deshacerse de sus cuerpos. Algunos dicen que los arrojaba a estanques cercanos y otros que los troceaba y los tiraba a la basura. Los rumores dicen que incluso se comía a sus víctimas. Durante una investigación policial, se encontró el cadáver de una de sus víctimas en su apartamento. Un registro posterior de su apartamento reveló sangre en su cuarto de baño y un diario donde tomaba notas de sus horribles aventuras. Una de las páginas de su diario decía: «Maté a mi inquilino, Velodia. Lo corté en pedazos en mi cuarto de baño con un cuchillo y metí su cuerpo en bolsas de plástico y las tiré.
Esta asesina en serie psicópata, la abuela, también admitió haber cortado las cabezas de sus víctimas y haberlas hervido en una cacerola. Las imágenes de vigilancia lo captaron con la cacerola exacta que ella describió. Se le diagnosticó esquizofrenia, un trastorno mental que le hace alucinar y oír voces extrañas. Actualmente de 75 años, Tamara está ingresada en un hospital psiquiátrico. Número 1. Natalia Bakshiva. Esta mujer le provocará escalofríos. Caníbal horripilante que cocina y come carne humana junto a su marido, Bakshiva es probablemente la mujer más malvada de la historia. Sus horribles actos fueron descubiertos por un caminante que encontró un teléfono inteligente en la ciudad rusa de Krasnodar. El descubridor revisó su teléfono y quedó impactado por las horripilantes fotos de partes de cuerpos humanos cercenados que aparecían en su galería. Tras la investigación, el teléfono fue rastreado hasta Natalia Bakshiva y su marido. Más tarde fueron declarados responsables de secuestrar, matar y comerse a más de 30 de sus víctimas desde 1999. El punto álgido de su crimen se muestra en una foto tomada en diciembre de 1999, en la que sirvieron una cabeza humana como cena de Navidad. Cuando esta pareja fue detenida en 2019, la policía descubrió en su congelador varias partes congeladas de 8 personas diferentes. Sin embargo, lo más extraño de esta historia es la sentencia judicial. Natalia fue condenada a 11 años y su marido a 12 años de prisión, aunque él falleció en 2020. Pero, ¿qué cree que hace que algunos humanos sean tan crueles? ¿Qué hace que algunos humanos quieran hacer daño o matar a otros humanos? ¿Podría ser su educación? ¿Creencias fanáticas? ¿Podrían ser las drogas o los estupefacientes? ¿O es simplemente locura?